En la oscuridad de la Edad Media, la justicia se administraba de manera brutal. Hoy vamos a hablar de un tema fuerte y oscuro: la tortura en la Edad Media. Prepárense, porque lo que van a escuchar es impactante y a veces difícil de creer. En aquellos tiempos, la crueldad era parte de la vida cotidiana y los castigos brutales eran aceptados por la sociedad. Imagínense un mundo sin derechos humanos, así como lo oyen. No existían leyes que protegieran a las personas como hoy. En esos tiempos, la violencia era algo normal. La ley del más fuerte dominaba. Nadie estaba realmente a salvo, y el miedo era una constante en la vida diaria. Si te portabas mal, te iba muy mal. Los castigos eran tan crueles que la gente vivía con miedo al castigo. Incluso los inocentes podían ser acusados y sufrir terribles consecuencias. El dolor y el sufrimiento eran herramientas para mantener el orden. Los reyes y la iglesia imponían su voluntad con miedo y mano dura. Nadie podía desafiar su autoridad sin arriesgarse a terribles represalias. El poder se mantenía a través del terror y la sumisión. La vida era difícil, la muerte era algo común, y el sufrimiento, pues, era un espectáculo público. La gente se reunía para ver castigos y ejecuciones, como si fuera entretenimiento. Era una época donde la compasión escaseaba. Había muchas razones por las que la violencia era tan común. Había guerras todo el tiempo, conflictos entre reinos, invasiones y luchas por el poder. La vida era una batalla constante por la supervivencia. La gente era muy religiosa y creía que la tortura limpiaba el alma. Imagínense eso. Pensaban que el sufrimiento físico podía redimir los pecados y acercarlos a la salvación. Así, la brutalidad se justificaba en nombre de la fe y la moral de la época. Ahora sí, vamos a lo interesante, a los métodos de tortura. Prepárate, porque lo que vas a escuchar parece sacado de una pesadilla. En la Edad Media, la imaginación para causar sufrimiento no tenía límites, y los verdugos se esmeraban en inventar aparatos cada vez más crueles y sofisticados. Había de todo, desde cosas simples como látigos y grilletes, hasta mecanismos complejos llenos de engranajes y púas. La creatividad para el dolor no tenía límites, y cada instrumento estaba diseñado para causar el máximo sufrimiento físico y psicológico. Algunos de estos artefactos incluso se exhiben hoy en museos, recordándonos lo oscuro que puede ser el pasado humano. Primero, tenemos la rueda. No la de la fortuna, sino la del dolor. Este instrumento era temido por todos, porque su sola presencia ya era una amenaza. A la víctima la amarraban a una rueda enorme, y luego, ¡pum!, la golpeaban con martillos, hasta romperle los huesos. Algo horrible. A veces, después de romperle los huesos, dejaban a la persona expuesta al sol o al frío, prolongando su agonía durante horas o incluso días. También estaba el potro. Te amarraban de pies y manos a una tabla y te estiraban hasta que te dislocabas. El sonido de los huesos y tendones cediendo era aterrador y muchos confesaban cualquier cosa solo para que pararan. Y si eso no era suficiente, te echaban agua helada para que los músculos se te encogieran aún más. El frío intenso aumentaba el dolor y hacía casi imposible moverse o resistirse. Y no podemos olvidar la tortura con agua, otro método espantoso que se usaba para quebrar la voluntad de los prisioneros. Te obligaban a tomar litros y litros de agua hasta que tu estómago no aguantaba más. Era una tortura terrible. El dolor y la sensación de ahogo eran insoportables, y muchos no sobrevivían a este castigo. Empalamiento. Una estaca afilada era introducida lentamente en el cuerpo. La cabra de la bruja. El acusado era obligado a sentarse sobre un trípode puntiagudo o una estaca que con el tiempo se introducía dolorosamente en el cuerpo. Flagelación. Un método ampliamente utilizado de castigo público y humillación. Así de crueles podían ser los instrumentos de dolor y terror en la historia. ¿Y a quiénes torturaban? Pues a cualquiera que no obedeciera. Si eras mujer y te gustaba la medicina natural, ¡zas!, te acusaban de bruja y te quemaban en la hoguera. Si no estabas de acuerdo con la iglesia, ¡pum!, eras un hereje y te esperaba la tortura. Y si te atrevías a desafiar al rey, ¡bam!,
te convertías en un enemigo y sufrías las consecuencias. La tortura no hacía diferencias. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos estaban expuestos. Era una época oscura donde la justicia no era justa. ¿Y por qué la gente aceptaba estas prácticas tan horribles? Pues había varias razones. Primero, la religión era muy importante. Se creía que el sufrimiento limpiaba el alma y te acercaba a Dios. Segundo, la tortura era una forma de mantener el control. Si la gente veía lo que les pasaba a los que rompían las reglas, lo pensaban 2 veces antes de hacer algo malo. Con el tiempo, la gente empezó a cuestionar la tortura. Los filósofos empezaron a hablar de los derechos humanos y de lo cruel que eran estos métodos. Por suerte, la tortura no duró para siempre. Aunque durante siglos fue una práctica común, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La humanidad comenzó a cuestionar la crueldad y a buscar formas más justas de tratar a los demás. El sufrimiento dejó de verse como un castigo necesario y se empezó a pensar en la dignidad de cada persona. En el siglo XVIII, la Ilustración trajo nuevas ideas sobre la razón y la justicia. Filósofos como César Beccaria y otros pensadores influyeron en la creación de leyes que prohibían la tortura y defendían los derechos humanos. Se empezó a valorar la libertad, la igualdad y el respeto por la vida. Los tribunales cambiaron y la justicia se volvió más humana, sentando las bases de los derechos que hoy consideramos fundamentales. Claro, el cambio no fue rápido ni sencillo. Tomó generaciones para que la sociedad se volviera más humana y compasiva. Pero gracias a la valentía de quienes lucharon por la justicia, hoy podemos mirar atrás y ver cuánto hemos avanzado. Qué bueno que las cosas cambiaron y que seguimos aprendiendo. Hoy en día, vemos la tortura como algo salvaje e inhumano, algo que no tiene cabida en nuestra sociedad. Hemos aprendido de los errores del pasado y luchamos por un mundo más justo y compasivo, donde los derechos humanos sean respetados y protegidos para todos. Y eso es todo por hoy. Recordemos siempre la importancia de la empatía y la justicia. Hasta la próxima.